Saludos, un abrazo. Hola Javier, compañero, sí, fue un día de muchas relaciones públicas, ¿no? Aunque la iniciativa privada fue la que trajo el Mundial, hoy se aprovechó en la mañana y en la tarde, y sobre todo la primera vez que vemos un presidente, una presidenta llevar a cabo la ceremonia en la Casa de la Selección. Sí, todo comenzó temprano en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum recibiendo a los dueños del fútbol mexicano, al presidente Mikel Arriola, también por supuesto Ibar Cisniega, y después eso, ¿no? La visita de la mandataria al CAR, el abanderamiento a Guillermo Ochoa, el reconocimiento a sus 6 Copas del Mundo, y un detalle, John, que captaste, el hecho de que cuando nombraron uno por uno dijeron, capitán, sí, Edson Álvarez. Edson Álvarez, porque hemos estado con la información desde Toluca que hay una posibilidad del 11 del próximo jueves sea muy similar al que jugó contra Serbia, pero si Edson Álvarez anda bien Sí. y va agarrando su forma y hoy lo presenta como capitán, podría tomar el lugar de Montes y Johan jugar al lado de Edson, Sí. no de Montes. Así es. Y bueno, las otras dudas, si son Israel Reyes o Jorge Sánchez, y por supuesto en el medio campo, si no arrancara Álvaro Fidalgo, Luis Gerardo Chávez. Me han dicho que le gusta mucho a Javier Aguirre, es el único de los volantes de perfil zurdo natural, hizo un golazo contra Serbia. De México, Estados Unidos y Canadá. Vamos contigo, Diego Ibey, allá a Guadalajara. ¿Cómo vive esa ciudad muy futbolera? Esta pues batalla para muchos definitiva en las aspiraciones de México y Corea. Desde luego que es el partido que más llama la atención. Saludos Javier, sí, la lluvia haciéndose presente en la Playa Tapatía y también está pronosticada para el próximo jueves, el día en que se inaugura también aquí en la ciudad de Guadalajara en el partido entre Corea y Chequia. Respecto al ambiente, ha estado relajado en los últimos días a partir de que llegó Corea del Sur a la Perla Tapatía. Hemos visto pues, bastante afición con el jersey de México. Si vas al centro de la ciudad de Guadalajara, todas las personas tienen al menos el jersey de la selección mexicana, algún otro equipo. Por ahí la de Colombia se ha percibido que estará realizando aquí el campamento. Platicaban hace unos momentos el tema del boletaje. Javier, el más económico de los 4 partidos que se estarán disputando en la Perla Tapatía es justo con el que abre el telón. El Corea contra Chequia, la reventa va desde los 7,000 pesos, contemplan que baje conforme se acerca el día de la patada inicial, y de los 4 partidos que estarán aquí, el más caro evidentemente es el de la selección mexicana ante Corea del Sur, mientras que el Uruguay-España es el que también ocupa los altos estándares de reventa, desde los 40,000 pesos el más económico, mientras que el de la selección nacional desde los 60,000. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias Saludos. por tu reporte en Guadalajara. Vamos ahora con Oscar Gallardo a Monterrey. Saludos, los regios, dice el Tuca, que no les preocupa el tema de los precios, que lo sigan subiendo, ¿es cierto? Qué gusto me da saludarte, Javier. Fuerte abrazo para la mesa de fútbol picante. Realmente la selección mexicana no se presentará aquí en Guadalupe, Nuevo León, y hemos encontrado boletos desde los 6,000 pesos en la reventa. Ojo, pudiera llegar Brasil, pudieran estar los Países Bajos para los 16avos de final, y para este encuentro que todavía no tiene a las selecciones definidas, hasta este momento precios entre los 60 y los 50,000 pesos, hablando de la reventa. Ya está la selección de Túnez, Javier. Esta mañana arribaron, están concentrados en un hotel en San Pedro Garza García. Mañana práctica en el centro de entrenamiento del Monterrey. Por la noche, acceso durante los primeros minutos para la prensa. Ya tuvimos la experiencia de la selección de Japón durante los últimos días. Se entrenaron en el set, se fueron al Barrial. Y bueno, ahí está el tema con este antecedente del conjunto asiático. Ya se respira la Copa del Mundo en la Sultana del Norte, a pesar de que no estará el Tri. Y Suecia llega el próximo sábado. Ellos entrenarán junto a las demás selecciones de Túnez, por ejemplo, de Sudáfrica, de la República de Corea, en el estadio universitario, porque es el contrato, me dicen. El Volcán será la sede oficial de entrenamientos, y me cuentan en Tigres están listos para recibir a estas selecciones en el famoso Match Day -1, Javier. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Vamos ahora con Bernardo Osuna hasta Los Ángeles, también el epicentro de las emociones, en muchos sentidos por la gran comunidad hispana y mexicana. ¿Cómo estás, Bernardo? Saludos. Muy bien, un placer saludarte, Javier. Y bueno, hoy estamos en el centro de Los Ángeles. En la mañana estuvimos en Irvine, la sede de la concentración de la selección de Estados Unidos, donde hubieron solicitudes para 64,000 boletos. Solamente se
otorgaron 5,500 para el entrenamiento público, ovacionaron los aficionados, no solamente a Mauricio Pochettino, sino que también vitorearon a todos los jugadores de la selección de Estados Unidos. Entonces empieza a sentirse la pasión por el Mundial, pero también la misma preocupación por el costo de los boletos. Aquí la buena noticia es que si quieres vivir la experiencia mundialista, hay un partido que es más o menos accesible si lo quieres considerar a $350 para estar ahí en la luna prácticamente del SoFi, que son los duelos entre Irán y Nueva Zelanda, pero para la inauguración entre Paraguay y Estados Unidos hay que desembolsar más de $1,250 en la reventa, porque los boletos de FIFA están casi más de $2,000 cada uno. ¿Qué pasó en la concentración de hoy en lo futbolístico? Chris Richards regresa, se reincorpora por primera vez desde que sufrió la lesión en el tobillo izquierdo con el Crystal Palace el 17 de mayo. Esas son buenas noticias porque ha adolecido en lo defensivo a la selección de Mauricio Pochettino. Tyler Adams trabajó aparte manejando las cargas musculares, pero el contención es sumamente importante para las aspiraciones de esta selección de Estados Unidos. Gracias, Bernardo. Un abrazo. Y también en Canadá con Eitan Benerra tenemos la cobertura desde Toronto. Saludos, Eitan. Te mandamos un abrazo. Saludos, Javier, amigos. En 4 días aquí rodará el balón y Canadá se convertirá en la 19ª nación en ser sede de una Copa del Mundo. Ya está desde el domingo la selección de Canadá. También ya llegó Bosnia, el equipo que va a inaugurar el Mundial aquí en Toronto contra los anfitriones. Y también ha llegado el equipo de Panamá, la selección canalera que tendrá 2 de sus 3 partidos de fase de grupos en este inmueble. Ya se encuentra en su sede. La única selección, además de Canadá, que tendrá su campo de concentración aquí en Ontario. Así es que todo listo para que ruede el balón. Hay efervescencia, así completamente cercado el estadio de Toronto, este inmueble que recibió una ampliación de aproximadamente 17,500 aficionados para poder tener el aforo que pide la FIFA para este torneo. De hecho, con todo y eso, es el estadio más pequeño de toda la Copa del Mundo, pero todo está listo. Se han llevado pruebas y todas las han pasado con creces. La afición poco a poco se va calentando con la Copa del Mundo, pensando en que Canadá consiga por primera vez un punto en justas mundialistas. La primera vez que participaron fue en México 86, también estuvieron en la Copa Mundial pasada, pero por ahora son 6 partidos y 6 derrotas para la selección canadiense, que por cierto tendrán 2 bajas importantes. Marcelo Flores de Tigres, que se lesionó contra Toluca en la final de CONCACAF, y también Moisés Bombito, quien desafortunadamente no se ha podido recuperar y parece que no llegará. ¿Qué tal, Chiva hermanos? Bienvenidos una vez más al canal donde se habla del rebaño sagrado con pasión, con orgullo y sin pelos en la lengua. Antes de arrancar, ya saben la misión, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita porque se vienen días muy intensos para Chivas y para la selección mexicana. Y ojo porque la noticia de hoy está dando mucho de qué hablar. Se reveló el orden de los delanteros del Tri rumbo al Mundial de 2026. Sinceramente, hay una posición que sorprendió a muchísima gente. Sí. Estamos hablando de Armando González, la famosa hormiga. Así que pónganse cómodos porque esto tiene debate, polémica y bastante tela de donde cortar. Resulta que, de acuerdo con los reportes más recientes, Javier Aguirre ya tendría bastante clara la jerarquía de atacantes dentro de la selección mexicana. El primero en la lista sigue siendo Raúl Jiménez, algo que para muchos tiene lógica por su experiencia, por el momento que vive y porque ha demostrado personalidad en escenarios importantes. Hasta ahí, la mayoría puede estar de acuerdo. Pero lo que encendió las redes fue lo que viene después. La sorpresa es que Guillermo Memote Martínez habría escalado hasta convertirse en la segunda opción para el ataque mexicano, dejando a Santiago Jiménez en el tercer puesto. Sí, seamos honestos, muchos aficionados seguramente esperaban ver a Santi mucho más arriba en la lista. Pero todavía hay algo que llamó más la atención entre la afición rojiblanca. Armando González aparece como la última alternativa dentro de la jerarquía ofensiva de Javier Aguirre. Y aquí es donde empiezan las preguntas incómodas. Porque hace apenas unas semanas había analistas que colocaban a la hormiga como uno de los delanteros con mayor proyección para el futuro inmediato del Tri. Incluso algunos aseguraban que merecía estar por encima de otros nombres que hoy aparecen mejor posicionados. Lo curioso es cómo cambia el fútbol en cuestión de días. 2 partidos amistosos bastaron para mover piezas dentro del tablero.
Mientras Armando González no tuvo participación, otros aprovecharon los minutos para mostrar argumentos y ganar terreno. Es como cuando llegas temprano a una carne asada para apartar tu lugar y luego te levantas por un refresco. Cuando regresas ya te quitaron la silla. Algo parecido parece haber ocurrido en esta competencia interna. Ahora bien, desde la perspectiva de Chivas, esto no necesariamente debe verse como una tragedia. A veces la presión mediática puede acelerar procesos que deberían llevar más calma. La Hormiga sigue siendo un futbolista joven, sigue teniendo condiciones y sigue representando algo que los chivahermanos valoramos muchísimo, la cantera mexicana. ¿Por qué eso es Chivas? Mientras otros buscan soluciones en cualquier rincón del planeta, el Guadalajara sigue apostando por jugadores nacidos en México. Además, tampoco podemos ignorar que el fútbol es de momentos. Hoy un delantero está arriba y mañana otro puede cambiar completamente la historia con una buena racha. Lo hemos visto cientos de veces. La pregunta verdadera es si Aguirre está pensando únicamente en el presente o también está considerando lo que puede aportar cada jugador en un torneo tan exigente como un mundial. A ver, chivahermanos, quiero leerlos en los comentarios. ¿Creen que Armando González merece más oportunidades en la selección mexicana? ¿Están de acuerdo con que Memote aparezca por delante de él? ¿Y qué opinan del lugar que ocupa Santiago Jiménez en esta supuesta jerarquía? Porque una cosa está clara, este tema está lejos de terminar y seguramente seguirá generando discusiones entre la afición. Al final, para los que seguimos a Chivas, lo importante es que nuestros jugadores continúen creciendo, compitiendo y demostrando que tienen nivel para vestir la camiseta nacional. La Hormiga todavía tiene mucho camino por recorrer y quizá esta situación termine convirtiéndose en una motivación extra para demostrar de que está hecho. Pero cuidado, porque mientras se sigue hablando de los delanteros del Tri, hay otro tema que está encendiendo todavía más el debate entre los aficionados mexicanos. La pelea por la portería sigue más caliente que nunca y muy pronto hablaremos de una pregunta que divide opiniones en todo el país. ¿Debe jugar Memo Ochoa o es momento de que Raúl Rangel tome definitivamente el lugar? Y créanme, ahí también hay mucho de qué hablar. ¿Qué tal, chivahermanos? Bienvenidos una vez más al canal donde se habla del Guadalajara con pasión, con análisis y con ese sentimiento que solamente entiende quien ha sufrido, celebrado y defendido estos colores toda la vida. Antes de arrancar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita porque el mercado de fichajes sigue moviéndose y cada día aparecen nuevas noticias que pueden cambiar el futuro del rebaño sagrado. Y ojo porque en las últimas horas se cayó uno de los rumores que más estaba dando vueltas entre la afición. Un nombre que sonaba para reforzar la defensa rojiblanca ya fue descartado completamente por la directiva. Así que vamos a hablar de lo que realmente está pasando en Verde Valle. Durante los últimos días comenzó a circular con fuerza el nombre de Alejandro Gómez como una posible incorporación para fortalecer la zona defensiva de Chivas de cara a la apertura 2026. Como suele pasar cada mercado de fichajes, apareció el rumor, comenzaron las especulaciones y más de uno ya estaba imaginando cómo encajaría dentro del esquema de Gabriel Milito. Pero parece que esta historia terminó antes de empezar. De acuerdo con la información compartida por el periodista John Barbón, la realidad es muy distinta a lo que se venía comentando. Alejandro Gómez no solamente está lejos de llegar a Guadalajara, sino que ni siquiera forma parte de las conversaciones internas de la directiva. En pocas palabras, su nombre no está sobre la mesa y no existe ninguna negociación en curso. Y aquí es donde vale la pena detenernos un momento porque esta información también nos ayuda a entender cómo está pensando la directiva rojiblanca. Según el reporte, en Verde Valle consideran que la defensa ya cuenta con suficientes elementos para competir. Ahí están Luis Romo, Campillo, Aguirre, el regreso de Rey, además de Parra y Soldati dentro de la estructura del equipo. Es decir, desde la visión del club, la posición está cubierta. Seamos honestos, chivahermanos. Muchas veces cuando termina un torneo sentimos que hay que comprar medio equipo. Nos pasa a todos. Acaba un partido complicado y ya queremos 3 centrales, 2 delanteros, un mediocampista y si se puede hasta otro estadio. Pero las directivas normalmente ven el panorama de una forma mucho más fría y parece que Milito y la gente de fútbol están convencidos de que la defensa no es la prioridad principal. Lo más llamativo es que incluso si llegara a salir algún defensor importante del plantel, como Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, la idea tampoco sería buscar inmediatamente un reemplazo. Eso habla de una confianza importante en los jugadores que ya forman parte del proyecto y también en la cantera, algo que siempre ha sido parte de la identidad de Chivas. Porque a ver, esto es Chivas. Este club no solamente se construye con fichajes. Gran parte de su historia se ha escrito con jugadores formados en casa, futbolistas mexicanos que crecieron soñando con vestir esta camiseta.
Y aunque a veces la afición pide nombres espectaculares, también es cierto que los mejores momentos del Guadalajara siempre han tenido una base fuerte de talento nacional. Mientras tanto, la atención sigue centrada en Kevin Castañeda. Aunque todavía falta el anuncio oficial, todo apunta a que será el primer refuerzo rojiblanco para la Apertura 2026. El acuerdo con Xolos ya estaría completamente cerrado y únicamente restan los exámenes médicos y físicos para que pueda ser presentado de manera oficial. Y aquí también surge otra pregunta interesante. ¿Será suficiente Kevin Castañeda para fortalecer al equipo? Porque una cosa es incorporar calidad y otra muy diferente es resolver todas las necesidades de una plantilla que quiere volver a pelear por el campeonato. Gabriel Milito tendrá mucho trabajo por delante y seguramente todavía habrá movimientos que generen debate entre los aficionados. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Están de acuerdo con que Chivas descarte la llegada de Alejandro Gómez? ¿Creen que la defensa ya está completa o consideran que hace falta otro refuerzo? Y sobre Kevin Castañeda, ¿les ilusiona su llegada o esperan más incorporaciones antes del inicio del torneo? Lo que queda claro es que en Verde Valle ya están tomando decisiones importantes y cada movimiento refleja la idea que Milito quiere construir para este nuevo proyecto. Un equipo competitivo, con identidad, con futbolistas mexicanos y con la obligación de devolver a Chivas al lugar donde pertenece. Pero atención, porque mientras la directiva sigue definiendo los refuerzos, dentro del propio Guadalajara hay jóvenes que están empezando a levantar la mano y uno de ellos acaba de revelar que ser titular en la liguilla fue el cumplimiento de un sueño que llevaba años persiguiendo. Y créanme, la historia de ese futbolista también merece ser contada porque representa perfectamente lo que significa vestir la camiseta más grande de México. ¿Qué tal, Chiva hermanos? Bienvenidos una vez más al canal donde vivimos cada noticia del Guadalajara como si estuviéramos en la tribuna del Akron. Antes de comenzar, ya saben qué hacer, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita porque el mercado de fichajes sigue moviéndose y hoy tenemos novedades importantes sobre el que podría convertirse oficialmente en el primer refuerzo de Gabriel Milito para el Apertura 2026. Y ojo, porque aunque muchos aficionados ya esperaban verlo presentado con la camiseta rojiblanca, todavía existe un detalle que mantiene frenado el anuncio oficial. Así que vamos a platicar de todo lo que está pasando con Kevin Castañeda. La realidad es que Kevin Castañeda está cada vez más cerca de convertirse en jugador de Chivas. Las negociaciones entre Guadalajara y Xolos de Tijuana prácticamente están cerradas y dentro del club existe confianza total en que la operación llegará a buen puerto. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de movimientos, todavía falta completar algunos pasos fundamentales antes de que aparezca la clásica fotografía sosteniendo la camiseta rojiblanca. Según la información compartida por el periodista John Barbón, el único obstáculo pendiente son los exámenes médicos y físicos. Sí, seamos honestos, a veces los aficionados vemos que un acuerdo está cerrado y pensamos que al día siguiente ya debe aparecer el jugador entrenando en Verde Valle. Pero el fútbol profesional tiene sus protocolos y ninguno de los clubes quiere correr riesgos cuando se trata de una inversión importante. Por eso Chivas está esperando que Kevin complete todas las evaluaciones correspondientes antes de formalizar completamente la operación. Y aunque esto puede generar cierta desesperación entre los aficionados, la realidad es que se trata de un procedimiento normal en cualquier transferencia de alto nivel. Ahora bien, más allá del tema médico, lo que realmente llama la atención son los detalles del acuerdo alcanzado con Xolos. Según los reportes más recientes, Guadalajara desembolsará cerca de $3 millones para quedarse con Kevin Castañeda. Pero eso no es todo. La negociación también incluye a Yael Padilla como parte del trato. Y aquí es donde empieza el debate interesante entre los Chiva hermanos. Porque hablar de Yael Padilla no es hablar de cualquier futbolista. Estamos hablando de uno de los jóvenes que más ilusión ha generado dentro de la cantera rojiblanca en los últimos años. De esos jugadores que cuando tocan la pelota uno piensa, aquí puede haber algo especial. Por fortuna, la directiva logró proteger parte del patrimonio deportivo del club. Según la información disponible, Chivas consiguió incluir una cláusula que le daría prioridad para recuperar a Yael Padilla en el futuro. Y sinceramente, eso puede terminar siendo una de las claves más importantes de toda la operación. Porque esto es Chivas. Este equipo vive de sus jugadores mexicanos, de sus canteranos, de los futbolistas que crecen soñando con defender estos colores. Y aunque Kevin Castañeda puede aportar calidad inmediata al proyecto de Gabriel Milito, tampoco se puede perder de vista el futuro. Desde el punto de vista futbolístico, la llegada de Kevin tiene mucho sentido. Milito quiere construir un equipo con más control de balón, más intensidad en la recuperación y más variantes en la mitad de la cancha. Ahí es donde Castañeda puede convertirse en una pieza importante.
No estamos hablando de una contratación mediática para vender camisetas. Estamos hablando de un futbolista que puede encajar dentro de una idea de juego específica. A ver, Chiva hermanos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta la llegada de Kevin Castañeda? ¿Creen que vale la pena invertir $3 millones por su fichaje? ¿Y qué opinan de la inclusión de Yael Padilla en la operación? Porque seamos honestos, hay aficionados que están emocionados con la llegada del mediocampista, pero también hay quienes sienten preocupación por desprenderse de un talento joven del club. Lo que sí parece claro es que la directiva está apostando por darle herramientas a Gabriel Milito para competir desde el primer día de la Apertura 2026. El objetivo es volver a colocar a Chivas entre los protagonistas del fútbol mexicano y para eso hacen falta decisiones importantes, algunas populares y otras no tanto. Por ahora solo queda esperar que Kevin supere las pruebas médicas y físicas para que finalmente llegue el anuncio oficial que muchos aficionados llevan días esperando. Y cuando eso ocurra, seguramente comenzará una nueva etapa llena de expectativas para este proyecto rojiblanco. Pero atención, porque mientras la directiva sigue cerrando refuerzos, desde Verde Valle también están llegando reportes sobre una medida bastante estricta que Gabriel Milito ya comenzó a implementar con los jugadores. Una decisión que demuestra cómo quiere manejar el vestidor y que podría marcar el rumbo de Chivas en el Apertura 2026. Y créanme, cuando conozcan los detalles, habrá mucho debate entre la afición. ¿Qué tal, Chiva hermanos? Bienvenidos una vez más al canal donde se vive el Guadalajara con pasión, con análisis y con ese sentimiento que solamente entiende quien lleva al rebaño en el corazón. Antes de arrancar, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita porque el mercado de fichajes sigue dando de qué hablar y hoy tenemos información que podría cambiar por completo las expectativas de muchos aficionados. Porque mientras algunos esperan una lluvia de refuerzos en Verde Valle, desde el entorno de Chivas están mandando un mensaje muy diferente. Así que pónganse cómodos porque vamos a hablar del verdadero plan de Gabriel Milito y de la directiva rojiblanca para el Apertura 2026. Durante las últimas semanas hemos escuchado rumores prácticamente todos los días. Que llegará un defensa, que buscan otro delantero, que hace falta reforzar la media cancha, que vendrán 3 o 4 incorporaciones más. Lo normal cuando hablamos de uno de los equipos más importantes de México. Pero según la información compartida por el periodista John Barbón, la realidad dentro de Chivas parece mucho más tranquila de lo que muchos imaginan. De acuerdo con el reporte, la directiva encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier todavía no ha definido exactamente qué posiciones podrían reforzarse durante esta ventana de transferencias. Y aunque para algunos esto puede sonar preocupante, también refleja algo importante. El mercado apenas está comenzando y en Verde Valle no quieren tomar decisiones precipitadas. A ver, seamos honestos. Muchas veces los aficionados queremos resolver todos los problemas del equipo en una sola semana. Perdemos un partido y ya queremos 5 fichajes. Ganamos 2 y pensamos que somos candidatos al título. Así funciona la pasión del fútbol. Pero las directivas normalmente trabajan con tiempos diferentes y parece que esa es precisamente la postura que está adoptando Chivas. Uno de los puntos más interesantes de esta información tiene que ver con la defensa. Según John Barbón, incluso si llegara a concretarse la salida de jugadores importantes como Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, el Guadalajara no tendría contemplado buscar otro defensa central de inmediato. Sí, leyeron bien. A pesar de una posible baja, la confianza en los elementos actuales sigue siendo alta. Y eso nos dice mucho sobre la visión de Gabriel Milito. Porque si algo ha dejado claro el técnico argentino desde su llegada es que no pretende construir un proyecto basado únicamente en contrataciones. Su idea parece estar mucho más enfocada en potenciar a los jugadores que ya forman parte del plantel, desarrollar talento y fortalecer una identidad futbolística clara. De hecho, el propio Milito ya había comentado anteriormente que no considera necesario realizar una gran cantidad de incorporaciones para el próximo torneo. Y aquí es donde se abre un debate muy interesante entre los Chiva hermanos. Porque hay aficionados que piensan que el equipo necesita una renovación profunda para competir por el campeonato. Pero también existen quienes creen que la base actual tiene suficiente calidad y que lo único que faltaba era un entrenador con una idea clara de juego. Y la verdad es que ambas posturas tienen argumentos válidos. Lo que parece un hecho es que la directiva seguirá observando cuidadosamente cómo evoluciona el mercado durante las próximas semanas. No se trata de cerrar puertas a posibles refuerzos, sino de actuar únicamente cuando aparezcan oportunidades que realmente encajen en el proyecto deportivo. Por ahora, el único movimiento prácticamente cerrado sigue siendo el de Kevin Castañeda.
Como ya sabemos, las negociaciones con Xolos están terminadas y solamente faltan los exámenes médicos y físicos para que pueda ser presentado oficialmente como el primer refuerzo de la Apertura 2026. Y sinceramente, eso también envía un mensaje. Chivas no parece estar desesperado por fichar nombres a toda velocidad. Más bien da la impresión de que Milito quiere evaluar primero el potencial real de su plantilla antes de solicitar más incorporaciones. Esto es Chivas, señores. Un club que históricamente ha encontrado sus mejores versiones cuando confía en sus jugadores mexicanos, en su cantera y en una identidad futbolística bien definida. Claro que los refuerzos son importantes, pero la historia del Guadalajara demuestra que los títulos no llegan solamente con chequeras abiertas. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con la postura de Gabriel Milito? ¿Creen que Chivas necesita más refuerzos para competir por el título? ¿O consideran que el plantel actual tiene calidad suficiente para pelear en el Apertura 2026? Los leo en los comentarios porque este tema seguramente dividirá opiniones entre toda la afición rojiblanca. Lo que sí parece claro es que las próximas semanas serán fundamentales para definir el rumbo del proyecto. Cada decisión que tome la directiva puede influir en el futuro inmediato del equipo y la expectativa sigue creciendo conforme se acerca el inicio del torneo. Pero atención, porque mientras en Verde Valle siguen analizando el mercado de fichajes, también comenzó a conocerse una historia muy especial dentro de la cantera rojiblanca. Una historia de sacrificio, familia y agradecimiento que involucra a Santiago Sandoval y a la persona más importante de su vida. Y créanme, cuando escuchen sus palabras, entenderán perfectamente por qué este tipo de jugadores representan el verdadero espíritu de Chivas. ¿Qué tal, Chiva hermanos? Bienvenidos una vez más al canal donde hablamos del Guadalajara como se debe hablar, con pasión, con orgullo y con la exigencia que merece el equipo más mexicano del país. Antes de arrancar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita porque cada día salen noticias importantes sobre el rebaño sagrado y hoy vamos a tocar un tema que muchos aficionados venían pidiendo desde hace tiempo. Porque mientras algunos equipos buscan soluciones mágicas en el mercado de fichajes, Gabriel Milito parece tener muy claro cuál será la base de su proyecto para el Apertura 2026. Y les adelanto algo, aquí nadie va a jugar por nombre, aquí nadie va a vivir del pasado y aquí nadie va a estar por encima del equipo. Mientras la selección mexicana concentra toda la atención por la Copa del Mundo de 2026, en Verde Valle ya se está preparando el regreso al trabajo. El próximo 15 de junio comenzará oficialmente la pretemporada de Chivas con las pruebas médicas y físicas, marcando el inicio de un nuevo semestre lleno de expectativas para la afición rojiblanca. Sin embargo, más allá de los posibles refuerzos o de los rumores que siguen circulando, hay algo que está llamando mucho la atención dentro del club. Según reveló Jesús Bernal, Gabriel Milito mantendrá exactamente la misma filosofía que implementó desde su llegada al Guadalajara. Una filosofía que ha generado respeto dentro del vestidor y que, según muchos, fue clave para mejorar el rendimiento colectivo del equipo. Y seamos honestos, Chiva hermanos, durante muchos años escuchamos que a Chivas le faltaba carácter, disciplina y una identidad clara. Había partidos donde el equipo parecía competir con intensidad y otros donde daba la sensación de perderse completamente dentro de la cancha. Pues bien, Milito llegó y desde el primer día dejó claro que eso no iba a seguir ocurriendo. Según la información revelada por Bernal, el técnico argentino tiene algo que para muchos entrenadores modernos parece estar desapareciendo: autoridad. Pero ojo, no estamos hablando de un entrenador que vive gritando o castigando jugadores todo el tiempo. Al contrario, lo describen como un técnico cercano, que protege a sus futbolistas, que los respalda y que genera confianza. Pero también como alguien que no negocia el compromiso. Y aquí viene la frase que seguramente muchos aficionados van a aplaudir. Si un jugador no se entrega al 100%, si no trabaja como profesional, si se distrae con cosas fuera del fútbol o si deja de cumplir con las exigencias del grupo, simplemente queda fuera. A ver, ¿cuántos años llevábamos escuchando que hacía falta algo así en Chivas? Porque una cosa es tener talento y otra muy diferente es sostener una cultura ganadora. Los campeonatos no se consiguen únicamente con buenos jugadores. También se construyen con disciplina, responsabilidad y compromiso diario. De hecho, Bernal explicó que tanto la directiva como el cuerpo técnico están completamente alineados en esta idea. Por eso durante los últimos meses también se produjeron varias salidas dentro del plantel. Algunos futbolistas simplemente no estaban siguiendo el ritmo que exigía el proyecto y el club tomó decisiones pensando en el bienestar colectivo. Y sinceramente, esto tiene mucho sentido cuando observamos lo que ocurrió durante la última temporada. Poco a poco el equipo empezó a mostrar una identidad más clara.
Los jugadores comenzaron a creer en la idea del entrenador y las remontadas que vivió el Guadalajara durante los últimos torneos son una muestra de ello. ¿Quién no recuerda aquella reacción frente al Atlético de San Luis? O la forma en que el equipo compitió contra Tigres en la liguilla. Esos partidos no solamente se ganan con calidad futbolística, también se ganan con mentalidad, carácter y convencimiento. Porque esto es Chivas. Aquí no basta con ponerse la camiseta más bonita de México. Hay que defenderla. Hay que correr por ella. Hay que sentirla. Y parece que Milito entendió perfectamente lo que significa dirigir a una institución tan grande como el Guadalajara. Ahora quiero preguntarles algo, Chiva hermanos. ¿Están de acuerdo con la disciplina que está imponiendo Gabriel Milito? ¿Creen que esta mano firme era exactamente lo que necesitaba el equipo? ¿O consideran que algunos jugadores podrían verse afectados por un sistema tan exigente? Los leo en los comentarios porque este tema seguramente generará mucho debate. Lo cierto es que mientras otros equipos siguen buscando respuestas afuera, Chivas parece estar construyendo algo desde adentro. Una cultura de trabajo, una identidad competitiva y un grupo comprometido con un mismo objetivo. Y si esa fórmula sigue creciendo, cuidado con el Guadalajara en el Apertura 2026. Pero atención, porque mientras Milito fortalece la disciplina dentro del vestidor, desde la cantera rojiblanca también surge una historia que representa perfectamente los valores del club. Una historia de esfuerzo, sacrificio y gratitud familiar que tiene como protagonista a Santiago Sandoval, quien acaba de abrir su corazón para dedicarle su éxito a la persona que más ha luchado por él. Y créanme, esa historia va a emocionar a más de un Chiva hermano. ¿Qué tal, Chiva hermanos? Bienvenidos una vez más al canal donde vivimos cada noticia del fútbol mexicano con pasión, análisis y ese sabor de plática entre amigos que nunca puede faltar. Antes de comenzar, ya saben qué hacer. Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita porque se vienen días muy intensos para la selección mexicana y para varios jugadores relacionados con Chivas. Y ojo porque hoy tenemos un tema que está provocando discusión en todo México. La portería del Tri sigue generando debate y ahora uno de los protagonistas más importantes habló sobre la pelea entre Memo Ochoa y Raúl Rangel. Lo interesante es que su respuesta dejó mucho para analizar. A pocos días de seguir afinando detalles rumbo a la Copa del Mundo de 2026, la discusión sobre quién debe ocupar la portería de la selección mexicana sigue más viva que nunca. Por un lado está Guillermo Ochoa, una auténtica leyenda del fútbol mexicano, un hombre que ha defendido el arco nacional durante años y que ha construido una carrera histórica con la camiseta verde. Por otro lado aparece Raúl Rangel, el Tala, uno de los porteros con mayor crecimiento en los últimos años y que además representa una enorme ilusión para la afición de Chivas. En medio de toda esta conversación apareció Luis Ángel Malagón, quien fue cuestionado directamente sobre quién debería ser el titular para el Mundial. Y sinceramente, muchos esperaban una respuesta explosiva, una declaración polémica o algún guiño hacia alguno de los candidatos. Pero no fue así. Malagón optó por la prudencia y respondió como alguien que entiende perfectamente cómo funciona un vestidor de selección nacional. Básicamente dejó claro que no le corresponde a él elegir al portero titular y que la decisión pertenece exclusivamente a Javier Aguirre. Además, destacó que la competencia debe resolverse dentro de la cancha y que quien termine jugando seguramente hará un buen trabajo. Y seamos honestos, Chiva hermanos. Esa respuesta tiene mucho sentido. Porque desde afuera todos tenemos opiniones. Todos creemos saber quién debe jugar. Todos armamos nuestra alineación ideal desde el sillón de la casa. Pero cuando estás dentro de una selección, compartiendo entrenamientos todos los días, las cosas se ven de manera muy diferente. Ahora bien, si hablamos desde el corazón rojiblanco, es imposible que el nombre de Raúl Rangel no genere ilusión. Estamos hablando de un portero formado en casa, un jugador que ha trabajado durante años para llegar a este nivel y que representa perfectamente la identidad de Chivas. De esos futbolistas que crecieron soñando con defender tanto la camiseta del Guadalajara como la de México. Pero tampoco se puede ignorar la trayectoria de Memo Ochoa. Nos guste o no, estamos hablando de uno de los porteros más importantes en la historia reciente del fútbol mexicano. Y justamente por eso el debate sigue tan encendido. Lo interesante es que Malagón tampoco quiso inclinarse hacia ningún lado. Más bien dejó un mensaje de unidad. Apoyar a quien sea elegido y confiar en que la selección mexicana llegue lo más lejos posible en el Mundial. Y al final, eso es algo con lo que muchos aficionados pueden identificarse. A ver, Chiva hermanos, quiero preguntarles algo. Si el Mundial comenzara mañana, ¿ustedes pondrían a Tala Rangel como titular? ¿Creen que ya es momento de darle definitivamente la oportunidad? ¿O consideran que la experiencia de Memo Ochoa sigue siendo fundamental en una Copa del Mundo?
Los leo en los comentarios porque este tema seguramente va a dividir opiniones entre toda la afición mexicana. Lo que sí parece claro es que Javier Aguirre tiene una de las decisiones más importantes de cara al torneo. Porque elegir al guardameta titular no solamente implica evaluar talento, también implica liderazgo, personalidad, experiencia y capacidad para responder bajo presión. Y mientras la pelea por la portería sigue generando titulares, hay algo que llama todavía más la atención. Javier Aguirre fue captado observando muy de cerca una sesión de entrenamiento donde precisamente participaron Memo Ochoa y Raúl Rangel. Una escena que ha provocado muchas preguntas entre los aficionados y que podría dar pistas sobre cómo se está tomando la decisión más importante en la portería del Tri. Y créanme, lo que ocurrió en ese entrenamiento también está dando mucho de qué hablar.